El capítulo de hoy es bastante interesante porque vamos a hablar del uso de LinkedIn desde un perfil de Inside Sales. Voy a relatar un poco la conversación que tuve con Alejandro Cabral de la empresa BMC y estoy seguro que te va a interesar bastante. Bienvenido a este capítulo número 47 de LinkedIn Podcast. Soy Manolo Vidal, consultor de marketing y ventas certificado por LinkedIn Sales Solutions. Ya sabes que tienes o cuentas con más información sobre mí en manolovidal.com. El formato de este episodio es diferente a los anteriores. ¿Por qué? Porque he tenido una conversación con Alejandro Cabral sobre el uso de LinkedIn Sales Navigator que me ha parecido súper interesante y quiero comentarla en este podcast porque seguro que te puede ayudar a tu empresa para que identifiques muy bien cuáles son los pasos, los procesos y qué plan de acción ha acometido en el uso de esta herramienta. Antes de nada, déjame que te presente un poco quién es Alejandro, qué hace y dónde trabaja. Alejandro trabaja en la empresa BMC. BMC es una empresa americana que está basada en Houston y que ofrece servicios de tecnología, principalmente a data center, y muy enfocado en un nicho determinado de empresas con un volumen de negocio que necesitan una herramienta de gestión o técnica muy detallada sobre otros procesos en la parte de data center. Pero bueno, no entraré sobre qué es BMC, sino me interesa más un poco el lado de quién es Alejandro y qué es lo que hace dentro de BMC con el uso de LinkedIn Sales Navigator. Alejandro, para que le conozcas, Alejandro Cabral es el director de Inside Sales de la empresa BMC para todo Latinoamérica. Su labor consiste en identificar y cualificar los leads para la venta de las licencias que se realizan mediante la red de partners que tiene por todo Latinoamérica. BMC en Latinoamérica son cerca de unas 200 personas, de una presencia en diferentes países, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Puerto Rico. Y el equipo de Alejandro cuenta con unas 21 personas y principalmente, como he dicho, lo que realizan es toda la generación de demanda para el mercado PYME en Latinoamérica. Y su labor, además de la de su equipo, consiste en ayudar a los vendedores de campo, en este caso a la red de partners, en la parte de generación de demanda con el objetivo de que esa red de campo pueda vender la licencia a esas determinadas empresas. ¿Por qué BMC toma la iniciativa de usar LinkedIn Sales Navigator como herramienta de generación de demanda? Según lo que me comentó Alejandro entra a la empresa en el 2014, le encomiendan la tarea de desarrollar toda la parte de Inside Sales y él se da cuenta que al fin y al cabo no cuenta, como nosotros aquí tenemos en Europa, con empresas donde al fin y al cabo le pueden proporcionar buenas bases de datos, además de que si contara con ellas sería un precio altísimo y BMC no estaba dispuesta a pagar ese precio. Con lo cual BMC llega a un acuerdo con LinkedIn y decide contratar las licencias globales de LinkedIn Sales Navigator. El uso de Sales Navigator para BMC, en este caso el equipo de Alejandro, tenía una necesidad clave. ¿Cómo determino qué cuentas necesito? Dentro de esas cuentas, ¿quiénes son los contactos que yo necesito contactar? Y sobre todo, ¿cómo puedo integrar toda esta información de Sales Navigator dentro de mi propio CRM para darle un seguimiento? Fíjate lo importante que es esto, porque al fin y al cabo cuando ellos empezaron dentro de Sales Navigator no había esa integración con Salesforce, que es el CRM que ellos utilizan, y a partir de ahora sí hay mucha más integración y luego te comentaré mucha más información al respecto de esto. La suerte, como decía, es que BMC tiene un contrato global con LinkedIn en la parte de Sales Navigator y lo que tienen al fin y al cabo es utilizar, o yo diría más el detalle que su mejor uso es la prospección, la identificación y la posterior cualificación de oportunidades de negocio mediante el uso de esta herramienta. La segunda pregunta que le plantea Alejandro es ¿cómo mides el retorno de la inversión? ¿Cuál es el ROI en el uso de LinkedIn Sales Navigator? Alejandro, al fin y al cabo, como tienen un contrato global con LinkedIn, fíjate que más o menos por el número que me dijo sobre las 800 licencias y si te planteas el dato 88 euros mes, con lo cual están pagando por persona de forma anual 1.050 euros, es una cantidad totalmente elevada, imagínate eso planteado por 800 licencias. Pues bien, Alejandro, al ser el administrador de las licencias, lógicamente no es el encargado de la contratación de todo el servicio, ¿vale? Pero sí tiene una labor específica en el análisis de todo ese ROI, lógicamente en conjunción con marketing. Y
Los números que me puedo dar y que pudo compartir conmigo son realmente interesantes. Lo que él me planteaba es que apunta a generar con el uso de LinkedIn Sales Navigator el 30% del total del pipeline que tiene para generar en un año en un equipo de generación de demanda. Sinceramente, este dato es realmente alto, ¿vale? Porque aquí en España yo creo que estamos por debajo en el uso de Sales Navigator para generar demanda, por debajo yo diría de un 20%. O sea, con lo cual si ellos tienen un 30% a mí me parece realmente altísimo. Pero lo mejor de todo es que me dijo que el compromiso de BMC Latinoamérica en la generación de pipeline en base al presupuesto que tiene marketing es la generación de un 20%, con lo cual ellos con menos presupuesto tienen que generar más demanda, un 30%, y marketing con mucho más presupuesto no tienen esa presión y esa generación de demanda que consiste en un 20%. Me parece súper interesante todo esto. Si lo piensas más en detalle, al fin y al cabo, esto implica un cambio realmente brutal. ¿Por qué? Porque él está entregando mucho más pipeline a la fuerza de ventas de lo que está trayendo marketing. Y además implica un cambio muy profundo dentro de las empresas, ¿vale? Que conlleva, pues lógicamente, o lo que está ya ocurriendo, a la fusión de toda la parte de los departamentos de marketing y ventas. Alejandro me transmitió, lógicamente, que tenían mucha ayuda de LinkedIn, ¿vale? Sobre todo en la parte de compilación de los datos, porque es un tema importante para ellos, y me llegó a transmitir una cosa realmente que me dejó pues muy sorprendido, y es que ellos han identificado que el 54% del revenue de BMC Global ha tenido influencia por el uso de LinkedIn Sales Navigator, con lo cual fíjate la penetración que tiene el uso de Sales Navigator dentro de la compañía BMC. Sinceramente me parece impresionante, un 54%. Al fin y al cabo lo que ellos están viendo es que el posible resultado que pueden tener es que los vendedores están haciendo un uso muy constante de la herramienta y no deja de usarla porque la necesita. Cosa que aquí en España lo que ocurre es un paradigma un poco complejo. Las empresas contratan LinkedIn Sales Navigator, pero la parte comercial no las usa mucho, no porque no quiera, porque claro que lo necesita, pero el problema es que no sabe identificar realmente cómo funciona la herramienta y al fin y al cabo qué proceso debe iniciar o qué metodología utilizar con el objetivo de empezar a prospectar, pues cómo construir unos mensajes, qué información de insight puedo compartir con mi posible cliente para que al fin y al cabo me escuche y pueda generar luego una llamada. Ese tipo de acciones es lo que Alejandro me transmitió, que habían trabajado mucho con su área de marketing con el objetivo de dar esa documentación, esa información a su departamento de ventas con el objetivo de que supiera utilizar la herramienta y pudieran usarla lo máximo posible, que es lo que están haciendo y por eso ese 54% que comentaba anteriormente. Llegamos a un punto interesante y es la pregunta que le transmití es, oye, ¿cómo tenéis vosotros integrado Sales Navigator con Salesforce? Alejandro me transmitió que lógicamente al principio pues era un auténtico caos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el CRM iba por un lado y Sales Navigator iba por otro. Más bien el problema era de Sales Navigator porque no tenía la integración con su CRM, con lo cual lo que tenían que hacer era, por un lado, armar todas las cuentas dentro de Sales Navigator, darlas de alta, así como las personas dentro de esas cuentas y luego replicar esa misma información dentro de Sales Navigator. ¿Qué ocurre? El año pasado, como bien sabéis, el Microsoft compró LinkedIn en junio de 2016, pero lógicamente anterior a esa compra, LinkedIn decide apostar muy fuerte por la parte de las integraciones y lógicamente los dos CRMs que apostó fuerte en su primera fase de integración fueron Salesforce y Microsoft Dynamics, con lo cual al fin y al cabo lo que te encuentras dentro de Salesforce, lo que más me transmitió es que tienes toda la actividad, todos los emails, todos los mensajes, todo la parte de Point Drive, con lo cual puedes capturar toda la información de Sales Navigator mediante una herramienta, al fin y al cabo que luego lo puedes trasladar todo a Salesforce, con lo cual es muchísimo más fácil darle seguimiento a todas las oportunidades. Al fin y al cabo el CRM
le da la información de un negocio y cómo venderlo. En cambio, Sales Navigator lo que está haciendo es una ventana para el vendedor para que trabaje con los clientes. Llegamos al momento donde le digo, oye, ¿cuál es tu proceso? ¿Cuál es el proceso que tú aplicas? Pues lógicamente me comentó que tenían dos. Uno, que es una actividad que viene toda la parte de la web. Pues al fin y al cabo, oye, tú dentro de la web, el cliente que entra deja su mail. Dentro de su mail recibe un documento, un white paper o otro tipo de actividades con el objetivo, pues al fin y al cabo, de recopilar información sobre lo que necesita porque tiene un problema en su negocio. A partir de ahí, el equipo lo que hace es, una vez ha identificado quién se ha descargado ese documento al tener ese mail, pues lógicamente puede empezar un análisis, una visualización de los perfiles en Sales Navigator con el objetivo de tener más información de ese cliente y a partir de ahí poder construir unos mensajes de acercamiento sin apenas tener que levantar el teléfono, porque lógicamente al haberse descargado ya información ya sabes cuál es la información que necesita y lo único que necesitas es indagar un poquito más, hacer un rastreo digital, un análisis de esas cuentas con el objetivo de ver cómo le puedes ayudar y a partir de ahí construir los mensajes y a partir de ahí lógicamente ya sí puedes generar una parte de la llamada de teléfono. En el caso de que no tengan que empezar desde cero, bueno, su proceso es lógicamente identificar cuáles son las cuentas, cuál es el potencial realmente que pueden obtener sobre unas cuentas determinadas, organizar todo ese posible organigrama. El LinkedIn Sales Navigator sí te lo da, e identificar conjuntamente con marketing, cuál es el argumentario correcto, el colateral de mercado que están aplicando y a partir de ahí ver cómo pueden validar esa información para construir los mensajes y poder contactar con los clientes y ahí sí generar una llamada para que tengan una demo o otro tipo de servicios, lógicamente, que le quieran plantear a ese cliente, ¿vale? Pero el proceso, la mayoría viene de esos dos lados. Uno, por la actividad que el cliente entra en la web y otro por, al fin y al cabo, más de iniciativa propia, de identificación de cuentas y de empezar a generar oportunidades con esos clientes que han identificado. El motivo principal de tener esta conversación con Alejandro, aparte de que hemos interactuado en otra serie nos hemos intercambiado una serie de mensajes dentro de LinkedIn con una serie de posts, etcétera, etcétera, pero principalmente Alejandro estuvo el mes pasado en una convención que realizó LinkedIn en San Francisco, donde estuvo el CEO Jeff Weiner, el CEO de LinkedIn, y donde le dio pues unos insights bastante importantes. Lo que hace LinkedIn es normalmente aglutinar una serie de eventos privados, en este caso, donde al fin y al cabo invitaron a directores para arriba, donde al fin y al cabo hacen mucho uso de las herramientas de Sales Navigator con el objetivo de, uno, entender qué es lo que están haciendo esas empresas y dos, darles un poco más una visión en el largo plazo de hacia dónde va LinkedIn y qué es lo que va a hacer. Y a partir de aquí, Alejandro me transmitió 2-3 ideas realmente importantes. La primera es que una de las preguntas al fin y al cabo que BMC le planteó a Alejandro es, oye, vete a este evento e intenta entender, ¿vale?, cómo podemos contar con la herramienta Sales Navigator como una herramienta estratégica que nos ayude a generar negocio. ¿Es la herramienta ideal o no es la herramienta ideal? Al fin y al cabo, lo que le transmitieron a Alejandro es que, por supuesto, pues que esta herramienta, ellos saben que tienen una supremacía a día de hoy, pero principalmente el valor no es la herramienta, el valor son los 500 millones de usuarios que tiene la herramienta LinkedIn. Por supuesto que está creciendo mucho todo lo que tiene que ver con social selling. Te recuerdo que social selling no es solo LinkedIn, ¿vale? A día de hoy es uno de los jugadores principales, pero al fin y al cabo lo que me vino a transmitir es que saben que van a entrar nuevos jugadores y lógicamente yo creo que tienen puesto el ojo en que Facebook tarde o temprano va a dar un siguiente paso. Una de las cosas más importantes que él planteó o lo que vi allí y que yo dentro de poco voy a hablar es la evolución que va a tener Sales Navigator, y es una evolución que ha salido hace poco, se llama Snap. Ya te hablaré de ello más en detalle en siguientes capítulos, pero para que te hagas una idea, lo que están haciendo es haciendo una integración o se abren, ¿vale?, a plataformas de terceros, pero no solo para vendedores, sino también para clientes. Me explico. Imagínate, un ejemplo puede ser la integración con Webex, donde al fin y al cabo tú puedas grabar